ocurrió eso, María Cristina? ¿Tenemos escapatoria? ¿Hay la capacidad de determinación en el país para pensar y para aplicar un nuevo concepto de seguridad? ¿Cómo ocurrió? Yo creo que el gobierno mexicano ha dejado de hacer muchas cosas y cuando se dejan de hacer cosas quedan vacíos que ocupan otras entidades o que ocupa Estados Unidos y que viene a inducir una serie de agendas favorables a sus intereses. México, como bien se decía hace un momento, está peleando la guerra de Estados Unidos en territorio mexicano y además con muchas consecuencias materiales y sobre todo humanas. Bueno, las armas vienen 90% de Es allá. correcto. Es un inmenso negocio el Así trasiego es. de armas. Así es. Deliberadamente. Ellos pierden dólares porque los consumidores los mandan acá, pero lo recuperan por la venta de armas. Algo muy descarado. Así es muy lamentable. No se observa voluntad política, por lo tanto, de parte de Estados Unidos. Es muy conveniente esta situación para ellos. Pero ¿Conveniente yo creo que por qué? conveniente porque, bueno, tiene, digamos, elementos para poder intervenir en los asuntos de nuestro país, puede influir de manera determinante en la agenda de seguridad, en la agenda económica, prácticamente en todos los rubros de la agenda nacional. Y esto pensando sobre todo en su ocupado. interés, hasta cierto punto, sí. La pregunta es si podemos retomar el rumbo, pienso que sí. Teníamos un embajador muy activo, norteamericano, Carlos Pascual, que había sido el número 2 en Irak, cuando estaba ocupado todo el país y manejaba prácticamente todas las variables. Y ahora nos mandan al que estaba en Afganistán. Sí, ese es el camino, ¿no? Con esa idea del Estado fallido, que yo no comparto. Yo no creo que México sea un Estado fallido. Yo creo que funciona. Yo creo que tenemos regiones fallidas, donde sí se nota una ausencia del Estado. Eso sí lo creo. Pero sí creo que podemos retomar el rumbo y sobre todo tenemos que analizar las capacidades y vulnerabilidades del país y hacer una agenda real de capacidades riesgos y amenazas. Vulnerabilidades. Sí. Vamos a ir a tu teoría, a la teoría del libro. Hay una serie de áreas donde el país es vulnerable. Así es. Aquí habla de seguridad humana, de seguridad económica, ambiental, de seguridad social, sanitaria, de seguridad ambiental, de seguridad sanitaria, de seguridad marítima, de seguridad territorial, energética, aeroespacial. Entonces, es todo aquello por lo que el país es vulnerable. Sí. Y fortalecer, ¿qué es lo que están haciendo los brasileños? Exactamente. Esa es la teoría de los brasileños actualmente. Así es. Tenemos capacidades, o sea, tenemos que identificar las vulnerabilidades, es un poco lo que se hace en el libro, ¿sí? El diagnóstico. Cuando tenemos el diagnóstico ya tenemos parte de la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, tenemos que medir nuestras capacidades y utilizar adecuadamente los recursos. Toda teoría estratégica lo es en el sentido de que nos ayuda a utilizar nuestros limitados recursos encaminados a la consecución de un fin. ¿Y a quién le corresponde esa teoría estratégica? Tú que has estado metido en el Colegio de la Defensa y has estado metido Colegio de la Marina y todo, ¿a quién le corresponde? ¿Es algo esencialmente militar? ¿Es algo esencialmente político? ¿Es algo esencialmente conceptual? ¿Qué es? Esencialmente es una definición de política de lo que se ha llamado una política de Estado, es decir, en donde lo que se garantice sea la pervivencia del Estado en condiciones de paz social. Es decir, mientras nosotros tengamos, están los datos del Coneval recientemente, donde han aumentado el número de millones de pobres en México. Eso fue terrible la semana pasada. Así es. Entonces, cuando nosotros observamos. Y está conectado con el narcotráfico, obviamente. Es que para México la agenda de seguridad nacional es una agenda interna. Y esto es lo que no se ha precisado, no se ha terminado de reconocer. Es decir, ¿qué más hace falta reconocer de que el proyecto económico está fracasado si año con año hay más millones de pobres? Es decir, y este es el simiente donde la polarización, la confrontación, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de expectativas de vida de millones de familias que se ven truncadas por la incapacidad de obtener un sustento. Pero obviamente hay una infuncionalidad del sistema político. Sí, claro, indudablemente. Un sistema político que no acaba de hacer una transición verdadera, que no reconstruye sus instituciones, ves nave al garete. Bueno, pues por eso, porque no hay un reconocimiento de cuál es la ubicación geopolítica de nuestro país. Por ejemplo, en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional, y retomando el capítulo de seguridad marítima, no hay una sola alusión a los mares patrimoniales mexicanos, que son alrededor de 3.200.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima. No hay una sola referencia a los litorales mexicanos. Entonces, no hay un concepto o una definición o una conciencia, sería todavía más grave, de cuál es la naturaleza y el perfil geopolítico de nuestro país y sus recursos para insertarse en la dinámica internacional. ¿Y tú por dónde comenzarías? Yo comenzaría precisamente por un inventario, si se quiere decir así, de cuáles son nuestras capacidades geopolíticas para negociar. Han venido aquí, y tú como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, tienes ahí, acaba de venir el presidente electo Humala, bueno, ya tomó posesión,
O en estos días está el Santos. presidente, exactamente. Es decir, Vino Piñera hace 15 México sigue siendo un punto de referencia fundamental porque América Latina, geopolíticamente hablando, comienza con México. días. Y hubo hace unos días la reunión de los presidentes de Centroamérica. Así es, que para la están, seguridad de Centroamérica. tremendamente preocupados porque esta política se está yendo hacia allá. ¿Tú lo verías igual, Alberto? A mí me parece que el problema de fondo es que no existe una voluntad política suficiente para recuperar un proyecto histórico para el desarrollo de México como Estado-nación. Y eso requiere... ¿Y por qué se primer lugar, conforman con ejercer el poder de una manera barata, de una manera tonta en su hay propio básicamente, me provecho? parece, ¿No dos hay responsabilidad de los perspectivas últimos gobiernos? bajo la cual se dan las acciones de los políticos y de los partidos. Quienes consideran que subordinarse al interés de las corporaciones globales equivale al interés nacional y trabajan en función de garantizar Pero por un modelo su económico. acumulación. En No, todo no es el- solamente económico, es un modelo de economía política, porque ese poder económico ha ocupado los espacios de lo público y ha definido los conceptos que guían las políticas públicas. Y además se ha dado un maridaje en donde funcionarios públicos transitan las posiciones de las corporaciones y representantes de Pero las lo que les corporaciones importa ocupan las es posiciones que entre públicas. dinero a México por la vía de No venta. entra, sino que sale. Así. Pero no Voy a somos señalar, exportadores. Ni somos exportadores, ni entra dinero. Ejemplo muy concreto que lo ilustra de manera verdaderamente obscena. General Motors vende acciones de Suzuki en Japón y tiene una pérdida de más de $200 millones. Esa pérdida la radica en el sistema fiscal mexicano. La Secretaría de Hacienda se inconforma y dice que no es procedente. Solicitan un amparo y la Suprema Corte en México ratifica que es posible que esa pérdida de General Motors en Japón se transfiera como una pérdida de General Motors en México. Somos un basurero fiscal. México ha perdido potestad fiscal. Un Estado que no tiene poder para que haya una ¿Y por qué lo contribución. hicieron? Está en términos legales. La pregunta es por qué existen esas leyes y por qué se interpretan de esa manera. No hay condiciones de una posibilidad en que el Estado cumpla con sus deberes de garantizar derechos humanos a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el desarrollo, la garantía de condiciones de paz para todos y de derechos humanos, en tanto haya un vaciamiento del poder fiscal, del poder de fomento económico, del poder de distribución de lo público. ¿Tú lo verías interconectado o en la matriz del asunto? El que no haya capacidad del Estado de carácter fiscal y el que no haya un modelo económico que le permita la fuerza suficiente de densidad al Estado. Porque será o no Estado fallido, porque eso es una discusión muy larga. Gracias. Yo lancé la idea con las consecuencias sabiendo que podía tener. De todas maneras, hay una disminución de la capacidad regulatoria y de la capacidad de acción del Estado. Esto no es parte del problema en su conjunto. Sí, estamos en un momento donde los estados se ven muy acotados en sus funciones. Es parte del proceso de globalización. También hay muy malas Pero decisiones no todo el mundo le internas. va así. Exacto. Ahí a la India no, y a China no, y a Brasil No, no. bueno. No es la globalización per se. India siguió el consenso de Washington y vamos a ver cuánto le dura porque creo que ahora ya está teniendo problemas muy serios. Pero en el caso de México es cierto, hay todo un input, todo un empuje del sistema globalizado internacional, pero hay muy malas decisiones internas. Un ejemplo que todos conocemos, la apertura comercial tan acelerada que se hace en nuestro país a finales de los 80, principios de los 90, que colapsa las capacidades productivas. Así es. Y esto le da pie a las corporaciones transnacionales para operar libremente en nuestro país. No tienen competencia en nuestro país. Y entonces, pues México experimenta una seria vulnerabilidad económica, pero no solo económica. El Estado mexicano ha perdido márgenes de maniobra. Se ha impuesto esta idea de la racionalidad en torno al Estado, según la cual los estados que tienen muchas funciones lo hacen todo mal. Entonces es mejor, dice esta teoría de la racionalidad, que se deje todo a libre juego de las fuerzas del mercado en todos los ámbitos, incluso el de la seguridad. Por eso vemos cómo ha despuntado, La por ejemplo, privatización de la seguridad es otro privada. tema.
hay un capítulo muy preocupante, porque la seguridad privada crece como la economía china a tasas del 8% anual. Crece mucho más rápido que la capacidad reguladora del Estado. El Estado ha desmantelado funciones reguladoras en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces son estados débiles y que toman muy malas decisiones. Yo creo que el caso de México es un ejemplo de muchas cosas que no se deberían hacer ante la globalización. ¿Tú lo ves igual? Bueno, yo lo veo desde la perspectiva en que el Estado, al ir renunciando a ciertas áreas fundamentales de conducción de la política, de la economía, como apuntaba Alberto hace un momento, pues nos dan una idea de la ausencia de un proyecto de nación. Es decir, se gobierna, pero no se dirige, ¿no? Es decir, se administra la coyuntura, pero no se piensa en el futuro de la nación. Y pienso que este es un aspecto clave, sobre todo que ya estamos en un proceso inminente de preelectoral para la presidencia de la República en julio del ¿Y qué del podemos próximo esperar año. en estas circunstancias de las Bueno, elecciones? pues justamente lo que tendremos que estar enfocándonos, más que estar dirigiéndonos a una discusión sobre si seguridad pública sí o más o menos, tendremos que estar discutiendo cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano en un área, y como lo apuntan varios de un los área, capítulos, claro. con una agenda de vulnerabilidad. Claro, y que además es tan diversificada y tan compleja, ¿no? Entonces, ahí me parece que están los puntos fundamentales que, lejos de dirigirnos, insisto, a un debate nacional sobre si seguridad pública o no, el tema está en qué proyecto de Estado podemos reconstituir, qué elementos van a reforzarlo, pero sobre todo, y esto es lo fundamental, ¿cuál es el papel de México en el contexto internacional? Porque finalmente estamos hablando de un tema de seguridad continental, de seguridad nacional. ¿Qué va a pasar cuando se colapsen nuestros sistemas de satélites de uso público? Estamos a una nada. ¿Por qué van a colapsar? Porque ya se acabó su vida útil, técnicamente hablando. Estamos a una nada de que se ¿Y acabe. por qué nosotros no hacemos satélites? Pues porque tenemos un grave, como apuntaba Alberto al inicio, tenemos un grave déficit de producción y generación tecnológico en el sentido. Vamos a terminar rentando, me refiero a nosotros, Estado, sociedad mexicana, vamos a terminar rentando a precio de oro un satélite que transmita además información. ¿Qué país de sensible. América Latina Confidencial. produce satélites? Brasil, Argentina. Argentina, Chile, por supuesto. Es un área fundamental. Hoy el desarrollo aeroespacial nos denota justamente hacia dónde van los países. Vamos a ir en el siguiente bloque viendo los distintos puntos de esta agenda. Muchas gracias.